Bueno, aquí estamos de vuelta para recibir a Manuel de Batista, el médico cirujano, integrante de SICOMO, que muchas veces ha estado aquí en el magazine. Manuel, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien. Bien, bueno, trascendió en las últimas horas que publicaste en tu red social Facebook una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal como un llamado de atención para que revean la situación que están viviendo en los hospitales. Sí, en realidad es casi un pedido humanitario que más allá de que lo haya hecho a título personal, entiendo que hay una situación muy difícil en la salud de la población, ya no solamente en lo que hace a los hospitales públicos, ni hablar de las unidades sanitarias y de lo que están viviendo nuestros pacientes, que son situaciones desesperantes. Pensemos que en el último mes, con la escalada del dólar, los medicamentos a los que difícilmente acceden nuestros pacientes han aumentado casi en un Sí. 85%. Eso ha llevado a una situación donde no dan abasto obviamente ni las farmacias de los hospitales, con lo cual ahí ya se empieza a tamizar quién va a recibir y quién no va a recibir, Claro, esto ¿no? es porque cuando conocemos aumentos en los medicamentos, bueno, salió el número este la semana pasada, incluso en diarios de tirada nacional, uno piensa, bueno, en las farmacias aumenta un 85%. ¿Cómo repercute esto en las farmacias de los hospitales, estos incrementos? Exactamente igual, porque las farmacias de los hospitales lo que hacen es comprar a los laboratorios a través de licitaciones Claro. que se hacen a través del ministerio. Obviamente después de la escalada del dólar hubo que bajar todas las licitaciones, reprogramar todos los precios. Eso obviamente trajo algunos problemas inmediatos que se han ido solucionando, pero la realidad es que no hay presupuesto que dé Claro. abasto en una Argentina que la inflación se dispara como se dispara, que el dólar se dispara como se dispara y una situación muy angustiante en los pacientes. Imagínense un jubilado que cobra la mínima, que son Claro. 11.500 pesos, donde el PAMI no le cubre el 100% de su medicación, está pagando más de 3.000 pesos en medicamentos. Por lo tanto, el pedido de alguna manera es dejar un momento de lado la campaña, como se hizo por ejemplo la semana pasada con Sí. la ley de emergencia alimentaria, y tomar una medida de emergencia que puede ser ley de abastecimiento o ley de emergencia sanitaria. Habría que buscar cuál es técnicamente la que mejor, digamos, responde a la necesidad de los pacientes, pero necesitamos tomar una medida hoy, una decisión política de buscar, digamos, una unidad de los distintos sectores para resolver este problema que es el acceso a la salud de la población. Hoy todas las personas que van al hospital, vos trabajás en el Hospital Rossi, todas las personas que concurren al Rossi no tienen garantizado irse de allí ante un problema o ante una atención de consultorio con su medicamento. Exactamente. De hecho, bueno, muchos que recibimos a veces donaciones de medicamentos, de algunos laboratorios Sí. y demás, juntamos para tratar de salir del paso, pero la farmacia, por ejemplo, del hospital, obviamente como tiene una cantidad que tiene para repartir, lo que ha hecho es que aquel paciente que tiene declarado, aunque realmente no le dé ningún beneficio, pero tiene declarado que tiene obra social, Sí, no se le da la medicación ahí. claro. Entonces hay una oficina que controla si tenés o no tenés obra social. Por ahí vos tenés la obra social de monotributo o la obra social que te dieron por un plan social. Claro, que Imagínate, no son prepagas, hay que diferenciarlo de eso, cobrás claro. 7.000 pesos un plan social y te dieron una especie de obra social y ya eso hace que vos no recibas la medicación. Y estamos hablando de gente que no está en Claro. condiciones hoy de comprarse la medicación. En ese caso, esa persona se va del hospital sin la medicación adecuada, Exactamente, o evidentemente. con una cosa muy mínima que Claro. a veces se puede resolver tratando de hacer casi una ayuda Sí. humanitaria entre todos los que nos toca manejar esta situación, porque además uno dice, bueno, yo estudié, me formé para decir, bueno, esto se trabaja de esta manera, este tendrá este tratamiento y demás, y un poco te frustra, Claro. ni hablar si nos ponemos a pensar en los pacientes oncológicos, lo que tardan en recibir su medicación, aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pensemos en pacientes diabéticos, Claro. hipertensos, o sea, a veces son trámites súper engorrosos dentro de las propias obras sociales y mientras tanto el paciente necesita recibir la medicación, ¿no? Antes de la devaluación y del incremento del dólar, ¿cómo venían con esta situación? Si bien no sobraban los medicamentos, ¿estaba controlada? Digamos que todo el aumento de la demanda en los hospitales que ha existido en todo lo que va de los últimos años ha ido perjudicando Claro. el acceso, obviamente por un sistema de salud que estaba, podríamos decir, en un cierto equilibrio o preparado para una determinada cantidad Claro. de pacientes, en la medida en que se fue quedando la gente sin obra social porque lo echaban de su laburo o no podía seguir pagando la prepaga, entonces
empezaron a acceder al hospital público, el hospital se vio rebalsado, Claro. con un presupuesto que desgraciadamente, como venimos denunciando, ha sido el presupuesto más bajo en salud de la historia en la provincia de Buenos Aires. Entonces, obviamente, si vos no tenés un presupuesto que aumente acorde a la inflación y a las demandas de la población, el sistema por algún lado explota. Claro. Y vos hablabas, bueno, se aprobó una emergencia alimentaria en el Congreso la semana pasada. ¿Creés que porque una de tus opciones es una emergencia de ese estilo para la sanidad? ¿Crees que lo podrían hacer? ¿Crees que más allá de poder hacerlo, hay una voluntad política de que se haga esto? ¿O ya pensando en que falta muy poco para las elecciones es difícil? Bueno, la salud nunca ha sido un sector que esté como eje de campaña de nadie. Claro. La realidad es que, como incluso yo lo pongo en la carta, digamos, el gobierno de Vidal, por ejemplo, construyó algunas guardias Sí, o refaccionó muchas guardias de la provincia de Buenos Aires, pero que no alcanza, digamos, la gente no se cura con ladrillos y si bien puede haber generado una mejora edilicia en algún caso, la salud de la población uno no la ve que vaya mejorando en ese claro. mismo sentido. Incluso hay un montón de índices que hoy no los podemos medir de cómo va a repercutir la crisis social y económica en la salud de la población, porque eso se ve más a largo Claro. plazo, pero la verdad es que la situación es desesperante para la gente que no accede. Y entiendo que lo de la voluntad política tiene que ver con que se exprese la necesidad, con que se ponga arriba de la mesa. Eh, Pensar que en un país que hay 40% de pobreza no va a haber enfermedades Es una utopía es eso, una claro. utopía. Y por lo tanto creo que tiene que estar a la altura de eso las decisiones políticas, que desgraciadamente nosotros se lo hemos reclamado a este gobierno durante los 4 años, por eso tampoco creo que en los próximos 4 meses, Vaya a si cambiar. si es que cambia el gobierno, vaya a cambiar. Por eso abonamos de alguna manera también a que o se abre el diálogo y nos sentamos a dialogar, o bueno, o esto no puede seguir así. Eh, el no puede seguir así es obviamente que los problemas vayan creciendo cada vez más y se vayan incrementando. Hoy en día entonces no es una solución posible, salvo que respondan a una carta o en realidad se movilicen directamente desde el gobierno, pero es muy difícil. Y digamos, la emergencia, por ejemplo, alimentaria Sí, surgió con una gran presión de los movimientos sí, sociales que han puesto en la agenda el tema y entiendo también como una situación donde el gobierno no iba a llegar a poder terminar su mandato con esa cantidad de pobres que no comen. claro. En tema sanitario creo que tiene también un poco, digamos, la misma sintonía. Obviamente, digamos, es con profundo dolor que lo decimos, no en términos Claro. de campaña electoral, sino que es un gobierno que ha sido completamente insensible a la realidad que se vive en él todos los días, ¿no? Esa insensibilidad de la que han acusado al gobierno de Vidal, no solo ahora en esta crisis, sino desde hace bastantes años ya y casi desde el comienzo del gobierno, ¿crees que se dio porque hay un desconocimiento de lo que era el territorio de la provincia de Buenos Aires, que es distinto a Capital Federal, que era el lugar donde gobernaba Cambiemos? Mira, sería bastante ingenuo pensar que no conocen lo que pasa. Digamos, podría ser una excusa, decir, como escuché por ahí algunos dirigentes de Cambiemos, decir, subestimamos la realidad. Claro, eh, la verdad es que cuando uno ya durante 4 años lleva los problemas a una mesa paritaria y demás, y hay oídos del otro lado que no quieren escuchar, o digamos, uno ya tiene que pensar que, digamos, el proyecto político, la propuesta para la conducción en la provincia tiene un sentido que no sí, 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 compartimos claro. y digamos, una dirección que no compartimos en absoluto, pero que es hacia donde ha ido el gobierno. En definitiva, por ejemplo, en términos de medicamentos, ha sido el libre mercado directamente. O sea, no hay ni una cuestión tipo precios-cuidados, Claro. que podríamos decir, bueno, por lo menos que los medicamentos más habituales que consume la población tengan un precio límite. Ni siquiera existe esa posibilidad. Obviamente, ha habido temas con las vacunas, o sea, en salud tiene Sí. una multiplicidad de temas. Por ejemplo, lo de las vacunas, hay un rebrote del sarampión que alguna relación con la falta de vacunas debe tener. Yo la verdad que no es un tema que lo tenga completamente estudiado, pero esto pasa obviamente en los distintos sectores de distinta manera, ¿no? Claro, y saliendo ahora de este tema que es
lo coyuntural y que es realmente el problema que está pasando y la falta de medicamentos. Los hospitales, a pesar de estos trabajos que se hicieron en algunas guardias, como ha publicitado incluso el gobierno provincial, siguen estando mal desde el punto de vista de la infraestructura. Y lo puede recorrer cualquier persona. Acá en La Plata tenemos 7 hospitales provinciales y la verdad es que más allá, digo, de alguna edificación particular, toda la gente que trabaja hace muchos años en el hospital te dicen que no para de decaer la situación edilicia. Incluso, digo, con todo lo que ha sido los últimos aumentos, la cuestión de los insumos entró en crisis. Claro. La aparatología, por ejemplo, en el Hospital Rossi estuvimos durante muchos meses con el tomógrafo roto por una cuestión de repuestos. Es decir que no alcanza a compensar que poner unas ambulancias en la calle y arreglar algunas guardias van a cambiar la realidad sanitaria. Cambiar la realidad sanitaria implica medidas mucho más profundas y que le lleguen a la población de manera mucho más directa. Y en algún momento en la campaña de Vidal se había mencionado esta posibilidad de invertir fuertemente en infraestructura en hospitales o incluso no se habló nunca de eso. Lo digo, ¿ni siquiera fue una promesa o fue una promesa incumplida? En realidad el gobierno cuando asume, el gobierno de Vidal hace un recorrido de los hospitales de la provincia y hace un diagnóstico de que había 40 hospitales con emergencia en infraestructura. Sí. Después, ese fue el diagnóstico. Después no tomaron las cartas en el asunto suficiente para resolver esto. Ya te digo, terminó siendo como Scioli hizo la UPA y abrió una X cantidad de UPA, el gobierno de Vidal arregló y puso en funcionamiento algunas guardias, pero digamos, claramente eso no alcanza y ni hablar de lo que significa después a nivel de los municipios. Claro. Porque pensemos que si esto pasa en los hospitales provinciales, con el presupuesto que tiene la provincia, imagínense lo que sucede en los municipios. Acá en La Plata tenemos 46 salas, digamos, unidades sanitarias, que si no reciben sus medicamentos, si no tienen los profesionales pagos de la manera en la que tienen que estar, muy difícil garantizar la atención de la población. Y ese es el primer nivel de atención. Claro. Es el lugar donde la gente está en su barrio, acude ahí, va a pedir la leche, o sea, es el lugar que más hay que fortalecer desde el punto de vista si se quiere cambiar la realidad sanitaria, ¿no? Estamos en plena campaña que se está iniciando ahora para octubre. Con el Frente de Todos, con Consenso Federal, ¿han tenido alguna conversación con respecto a sus planes para una futura gobernación? Personalmente sí. De hecho, bueno, si bien tratamos de mantener siempre las entidades gremiales, digamos, no posicionarlas políticamente, porque somos respetuosos de las opiniones de nuestros afiliados, digamos, hemos tenido conversaciones con todos los que nos invitaron, hemos estado, digamos, tanto en encuentros como coloquios y demás, debatiendo sobre estos temas de la salud, porque de última los que trabajamos en la salud conocemos el paño y tenemos por lo menos opinión del todos los días de qué es lo que hay que hacer. Y en esta opinión que van teniendo los que trabajan en la salud pública y en la diaria, ¿crees que es una cuestión de voluntad política el destinar más dinero a los hospitales o que realmente, incluso como ha dicho este gobierno, la provincia está quebrada y no se puede destinar más? Mira, el gobierno nacional recibió un préstamo del Fondo Monetario que tomó una decisión política de rifarlo en la bicicleta financiera. Eso es una decisión política. Si hubieran decidido que esa plata, en lugar de irse en los intereses de las LELIC y no sé cuántas cosas más, se hubiese destinado a salud, a educación, a que la gente coma, bueno, otra estaríamos hablando de la realidad de la Argentina. Las decisiones políticas uno las puede propagandizar como que no le quedó otra o que las tomó, alguien las toma. Claro. Acá en la provincia de Buenos Aires se decidió un presupuesto que tenía una X cantidad de recursos destinados y eso es una decisión política. Es decir, después uno puede decir, no preví que era tan grande el problema, pero la verdad es que suena bastante ingenuo para gente que trabaja en la política hace más de 10 años, ¿no? Ahora, ¿qué queda para los que tienen que ir a un hospital público, ¿sí? que en realidad son los que menos tienen? ¿Sí? No tienen una obra social que los cubra bien, tal vez tienen que dejar de ir a trabajar y pierden ese día de trabajo. ¿Queda resignación solamente cuando tenés que ir a un hospital público? Digamos, queda por un lado, y entiendo que es lo principal que ha mantenido la salud pública, que es la gran voluntad de todos los que nos toca trabajar en el ámbito público, en tanto sean unidades sanitarias como en los hospitales,
de ponerle el cuerpo, de acompañar, de tratar de resolver como sea y como dé lugar su situación de salud, su enfermedad, de acompañar en el caso de que no se pueda curar. Y eso es un compromiso que los que trabajamos en la salud pública lo tenemos, digamos, muy fuerte, pero entiendo que además desde ahí también viene el reclamo de poder fortalecer esos planteles, claro, de poder pagarle bien a los profesionales y a los no profesionales que están en la salud. Es decir, que es la misma discusión que hay con los maestros, claro, y con otros sectores, ¿no? Si vos no generás que sea un ámbito atractivo de trabajo, no atractivo solamente desde lo salarial, atractivo de contar con los insumos, claro, atractivo de poder resolver, de que lo que vos estudiaste lo puedas volcar y que eso sirva para resolverle los problemas de salud a la gente, es muy difícil lograr que nuestros compañeros se quieran quedar a laburar en el hospital. Pero de alguna manera nosotros a todos nuestros pacientes tratamos de brindarles, digamos, esta empatía. De hecho, ellos lo tienen bien claro. Es muy raro que un paciente se enoje con uno. No encuentran enojo de los pacientes hacia ustedes. Y por ahí uno puede encontrar el enojo o la agresión casi como una desesperación, claro, de alguien que está, pero nunca que entiendan que los médicos somos los culpables o los profesionales de la salud seamos los culpables de la situación que se vive. Claro, no era este el tema que íbamos a tratar ahora, pero te lo consulto. ¿Tienen previsto alguna reunión por el tema salarial y por alguna recomposición de ustedes de acá a fin de año o no hay nada previsto? Mirá, venimos reclamándole al gobierno de Vidal porque además largaron ese vergonzoso bono de 3.000 pesos, sí, que incluso a la ley 10471, que era de los profesionales de la salud, prácticamente no le va a llegar, pero son 2 cuotas de 1.500 pesos que no alcanzan ni para llenar el tanque nafta. Y venimos reclamando que se cumpla con la pauta de adecuación a la inflación, que es llamado cláusula gatillo, sí, o de adecuación. ¿La tenían ustedes este año? O estaba no como parte de la paritaria y la realidad es que el gobierno ha mantenido un hermetismo con todos los gremios estatales, digo, con los docentes, con los judiciales, con la SICOP y con los estatales también. Lanzaron este bono que la verdad es vergonzoso, ha sido repudiado por casi todos los gremios del Estado. Y bueno, en el mismo sentido que lo que vos me preguntabas, ¿qué esperanza tienen de que este gobierno tome alguna medida al respecto? Y la verdad es que quedan pocas, por eso también aparece, bueno, se vuelve a discutir si se vuelve a los paros y qué situación hay, si la solución es en octubre y votar otra cosa. Pero bueno, sea como fuera, tenemos que llegar al menos hasta el 10 de diciembre. Y llegar hasta el 10 de diciembre con la situación que se vive parece difícil. ¿Cuántos años hace que trabajás en el hospital de Rossi? Y yo ingresé en el 2015 a hacer la residencia de cirugía y bueno, de ahí hice 4 años la jefatura y después me quedé trabajando hasta hoy. ¿Es este el peor momento? Tanto para los pacientes que van, como para los profesionales que trabajan, como para el hospital, si podríamos decir el hospital en sí mismo. Y es un momento bastante crítico, sí, podríamos decir que es un momento muy difícil por la situación en la que están nuestros, sí, pacientes. Ya te digo, bueno, nosotros estamos pronto a inaugurar, por ejemplo, el edificio de La Guardia, que todo el mundo lo ve con buenos ojos, claro, pero que hay una gran incertidumbre de qué es lo que va a haber ahí adentro, porque no sabemos si va a haber cargos nuevos o no va a haber cargos nuevos, si los insumos para eso van a estar. Hasta la semana pasada estuvimos con el tomógrafo roto, entonces tenemos guardia nueva, pero no tenemos, claro, tomógrafo, ahora empezó a funcionar. O sea, es una situación bastante de incertidumbre, ¿no? Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Manuel de Batista, médico cirujano, integrante de SICOP, trabaja en el Hospital Rossi, escribió una carta a la gobernadora Vidal y también, además de eso, nos contó cuál es la situación actualmente en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.